Buenos días, estimados alumnos. Bienvenidos a esta nueva clase remota o virtual de nuestra materia Concursos y Privilegios. Como estaba previsto en el cronograma, en el día de hoy vamos a desarrollar lo que sería un desarrollo lineal y esquemático del proceso de concurso preventivo. O sea, vamos a tratar de ver cómo se estructura un juicio de concurso preventivo desde su génesis, la petición en mesa de entradas de tribunales, hasta su conclusión exitosa del cumplimiento total del acuerdo homologado, o sea, el pago de la moratoria judicial. Vamos a acompañar a posteriori esta clase en sus aspectos teóricos con un desarrollo gráfico de esas etapas para que ustedes puedan ir de esa manera visualizando gráficamente este tipo de desarrollo. Muy bien. Lo primero que tienen que tener en cuenta es que se trata de un proceso judicial. De un proceso judicial que tiene una fecha cierta de comienzo, que es el día de la petición de concurso preventivo en mesa de entrada de tribunales, y tiene también una fecha cierta de conclusión, que es cuando el juez lo declara concluido por cumplimiento total del acuerdo homologado. En ese interín, en esos varios años que dura un proceso de concurso preventivo, se van a eslabonar 5 fases o 5 etapas que les voy a mencionar a continuación y luego desarrollaremos el contenido de cada una de ellas. La primera etapa o primera fase, o etapa 1, si ustedes quieren, es la etapa de las diligencias preconcursales o etapa introductoria. Y se desarrolla desde el día de la petición concursal en mesa de entrada de tribunales hasta el día en que el juzgado dicta la sentencia de apertura concursal del artículo 14 de nuestra ley. Primera etapa entonces, diligencias preconcursales comprendidas secuencialmente entre la petición y la apertura. Segunda etapa o segunda fase del proceso concursal preventivo, la ley denomina periodo informativo y transcurre desde la sentencia de apertura del artículo 14, que he mencionado hace unos minutos, hasta la sentencia de categorización de acreedores del artículo 42 de la ley. Durante ese lapso transcurre la segunda etapa del proceso concursal denominada periodo informativo. La tercera, la fase 3, es el periodo de exclusividad y transcurre desde la sentencia de categorización del artículo 42, hasta la sentencia de homologación, hasta el fin del periodo de exclusividad, que es una fecha establecida por el juez en la sentencia de apertura. Entonces, en este caso, el día inicial y el día final en el periodo de exclusividad son la sentencia de categorización del artículo 42 y el fin del periodo de exclusividad. La quinta etapa, que es la etapa que denominamos homologatoria, transcurre desde el fin de la exclusividad hasta la sentencia de homologación. O sea, es el periodo de tiempo que va entre que termina el periodo de exclusividad o negociación del deudor con los acreedores hasta la sentencia homologatoria del acuerdo del artículo 52 de la Ley de Concursos. Y finalmente, la quinta y última etapa, que es la etapa de cumplimiento del acuerdo preventivo, transcurre desde la sentencia de homologación del artículo 52 hasta la sentencia de conclusión que a tenor del artículo 59 el juez podrá dictar cuando este concurso exitoso finalice con el pago total del acuerdo homologado. Repasando entonces 5 fases o etapas. Primera, diligencias preconcursales. Segundo, periodo informativo. Tercero, periodo de exclusividad. 4, fase o periodo de homologación. Y quinto, periodo de cumplimiento del acuerdo. Esas 5 etapas eslabonan, por cierto, un proceso concursal al cual denominaríamos exitoso, que es el que vamos a estudiar a continuación, digamos, en las fases que tiene que desarrollar un proceso que transcurre, digamos, hacia el objetivo del cumplimiento y pago del acuerdo. ¿Por qué digo exitoso? Porque en ese caso estamos transitando los aspectos positivos que nos llevan adelante en ese objetivo final
que es obtener la moratoria, su pago y su conclusión. Si hubiere, digamos, alternativas o misceláneas que determinaran su fracaso, esas serán básicamente, las veremos en otro momento, no sería este, por ello el momento oportuno, serían el desistimiento del concurso, ya sea por voluntad del deudor o por efecto sancionatorio de la ley, en cuyo caso el concurso finaliza por desistimiento. Es el típico desistimiento del proceso, no de la acción, porque se trata de un proceso que podrá ser iniciado nuevamente a posteriori por el mismo deudor. Y la otra alternativa es la quiebra indirecta, es decir, el fracaso de este concurso preventivo en alguna de sus etapas claves determina entonces la caída al abismo de la quiebra, lo que se denomina quiebra derivada o quiebra indirecta. Entonces el proceso cambia su carátula, deja de ser concurso preventivo para pasar a ser quiebra indirecta o derivada. Eso lo estudiaremos también en un momento secuencial de clases posterior. Nos circunscribamos entonces a lo que es el objeto de la clase de hoy. Proceso concursal tipo en su desarrollo exitoso a través de las 5 etapas que hemos analizado. Algunos de los aspectos que vamos a mencionar, ustedes ya lo están conociendo en las clases que venimos dando. Otras serán materia de desarrollo posterior. Pero esta clase entonces es clave en un momento intermedio del desarrollo del proceso del concurso para que ustedes vayan ubicando lo ya visto y a su vez tengan la ubicuidad de lo que viene a posteriori. Ese es el sentido pedagógico del encuentro de hoy. Muy bien, nos enfoquemos ahora en la primera de las etapas, la etapa de diligencias preconcursales o fase 1 de un concurso preventivo. Repito, temporalmente está comprendida entre la petición del deudor en mesa de entradas de tribunales, concurriendo con su escrito o ingresando su escrito pidiendo su concurso preventivo, y llega hasta la sentencia de apertura regulada por el artículo 14 de la ley de concurso. ¿Por qué le denominamos a esta fase de diligencias preconcursales? Porque técnicamente hay concurso preventivo, o sea, hay proceso concursal preventivo con orden público y desarrollo posterior desde la sentencia de apertura. Las diligencias judiciales o extrajudiciales que se cumplen con anterioridad son preconcursales, o si ustedes lo quieren de otra manera, son diligencias introductorias. Nos introducen, nos preparan para el futuro concurso preventivo. ¿Cuáles son los aspectos más importantes a considerar en esta fase inicial? Son los siguientes. En primer lugar, la petición del deudor en mesa de entrada. Esa petición del deudor en mesa de entrada constituye, podríamos decir, el día clave de todo proceso concursal preventivo, porque es la exteriorización que el deudor efectúa de su estado de cesación de pago, que deja de ser entonces una mera interioridad o un conocimiento económico, personal o subjetivo del deudor, para transformarse en una evidencia de conocimiento público con la entrada de la demanda o petición en mesa de entradas de tribunales. Es la exteriorización de la insolvencia a través de un hecho revelador que es la confesión de la misma a través de la petición del concurso preventivo. Efectuada esa petición, las diligencias preconcursales van a variar en tiempo y en calidad, depende de la actitud del deudor por una parte o depende de la actitud del juzgado por la otra. ¿A qué me estoy refiriendo? En el caso del deudor, como ustedes lo habrán visto al cumplir los requisitos del artículo 11, existe la posibilidad que esa petición vaya acompañada de la totalidad de los requisitos o vaya incompleta o con cumplimiento parcial de los requisitos y solicite un plazo de gracia de hasta 10 días hábiles judiciales para ese completamiento. Entonces, ¿cómo puede ser la petición? Puede ser completa o incompleta. Si es completa, quiere decir que el deudor ha cumplido todos los recaudos subjetivos, de personería, económicos y formales del artículo 11 de la ley, efectuando una completividad de su petición desde el momento inicial. Incompleta, si por el contrario, por razones que él esgrimirá y que generalmente defieren al desorden o al apuro en la toma de decisión,
esa petición adolece de algunos requisitos faltantes y por ello pide un plazo de completamiento de hasta 10 días que el juez otorgará porque es un beneficio de la ley para ese completamiento. Ahí ya tenemos una secuencia de tiempo, ¿no? X días hábiles judiciales para esta gestión de completamiento. Y por otro lado, el juez en esta fase también inicial, habitualmente y en forma pretoriana, suele requerir informes que le permitan conocer mejor si la situación de ese deudor concursado es de su competencia y se trata eventualmente de un deudor registrado o no registrado. Y para eso es habitual que en todos los juzgados civiles y comerciales que tramitan estas causas se diligencien al menos 2 oficios de pedidos de informe. Uno a mesa de entrada de tribunales para verificar que este concurso preventivo no se superponga con otro concurso preventivo anterior en trámite o con pedidos de quiebra en trámites o decretados, porque de un proceso universal solamente puede haber un juez único. Entonces, esto determina entonces si el deudor ha tenido o no una situación concursal anterior pendiente o finalizada. Y por otra parte, también oficia al registro público para corroborar los datos de inscripción y los datos de identificación de ese deudor, fundamentalmente si estamos en presencia de una persona jurídica. Eventualmente también a los entes fiscales, AFIP y rentas, para que confirmen los recaudos o las claves tributarias de inscripción de ese deudor y su situación de revista fiscal. Muy bien, si se cumplen esos recaudos, por parte del deudor el completamiento de los requisitos y por parte del juzgado el diligenciamiento de los oficios informativos, el expediente queda en estado de sentencia. Y pasamos entonces al dictado de la sentencia de apertura del artículo 14, cuyo contenido ya conocen ustedes. A partir del día en que se dicta la sentencia de apertura del artículo 14, comienza la segunda etapa del proceso concursal, que es la que se denomina periodo informativo y transcurre, como ya les he dicho anteriormente, entre 2 sentencias del juez concursal: la de apertura del artículo 14 y la de categorización del artículo 42. Entre ambos fallos transcurre lo que se llama el periodo informativo concursal. Ustedes se preguntarán seguramente a qué se debe esta denominación. Bueno, esta denominación en la generalidad de la doctrina es considerada adecuada por cuanto en este periodo se incorpora al expediente concursal toda la información necesaria para sindicatura, para acreedores y para el propio juez que le permiten la resolución exitosa o no del proceso en su devenir posterior. Periodo informativo donde a través de una serie de actividades que voy a describir sucintamente, se corrobora por parte de la actividad judicial que aquello que el deudor denunció en su petición, cumpliendo los requisitos del artículo 11, que sería una especie de declaración jurada de sus negocios, es correcto, es cierto y es de alguna manera comprobado y corroborado por un mecanismo judicial que se denomina periodo informativo concursal. Recordarán ustedes que siempre mencionamos que tanto la petición del deudor de su concurso preventivo cuanto el cumplimiento de los recaudos formales del artículo 11 constituyen una típica declaración jurada, que quiere decir que el propio deudor, a través de su equipo asesor jurídico y su equipo asesor contable, manifiesta públicamente cuál entienden que han sido las causas de sus dificultades económicas, a quién le debe, indicando la nómina de acreedores, cuánto tiene en su patrimonio, indicando los activos, de qué manera ha venido desarrollando su actividad anterior, acompañando los 3 últimos balances, más un estado patrimonial actualizado a la fecha del concurso. Manifiesta si ha tenido o no dificultades concursales o quiebras anteriores, es decir, cual si fuera una declaración jurada, da su propia óptica, su propia visión de su situación económica. Y eso ahora va a estar confrontado con lo que se analice o se dilucide en el periodo informativo concursal. Que dicho sea de paso, esta fase 2 del proceso concursal es la más judicial de todas.
Todo su transcurso prácticamente transcurre en sede judicial con contralor de las partes, del síndico y del propio deudor. Veamos ahora eslabonadamente cuáles son las fases internas. En primer lugar, el sorteo del síndico. Pocos días o pocas horas después de la petición del deudor en concurso preventivo, el juez ordena el sorteo de la sindicatura, que tendrá las características de sindicatura A o B de acuerdo a la magnitud del proceso. Esto es una fecha fijada en la propia sentencia de apertura. La segunda fecha que nos aparece en el periodo informativo es el plazo de verificación de créditos, el plazo tempestivo ordinario de verificación crediticia que establece el artículo 32 de la Ley de Concurso, fijado también en sus términos por la sentencia de apertura. En tercer lugar, la tercera fase está dada por las observaciones a los pedidos de verificación, que regula el artículo 34, que es la posibilidad que el deudor y los otros acreedores, efectuando un control recíproco, concurran al domicilio de la sindicatura y comprueben los pedidos presentados y eventualmente formulen observaciones a las mismas. En cuarto término, la actividad pasa a ser del laboratorio pericial contable que constituye la sindicatura, porque es el momento de la presentación del informe individual del síndico. Informe individual regulado por el artículo 35 de la ley concursal, cuya fecha de presentación también está fijada en la sentencia de apertura. Una vez que el síndico presenta el informe individual, supuestamente dentro de 10 días hábiles judiciales posteriores, debería producir el juzgado su opinión sobre dichas verificaciones, dictando la sentencia verificatoria de crédito que regula el artículo 36 de la ley concursal. En esa sentencia verificatoria de crédito vamos a encontrar tres categorías de créditos: el crédito verificado, el crédito admitido, total o parcialmente, y el crédito inadmisible. Muy bien, una vez que se dicta la sentencia verificatoria de crédito, el próximo paso es la propuesta de categorización de acreedores que el deudor va a efectuar a tenor del artículo 41 de la ley concursal. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el deudor conoce ya cómo está conformado su pasivo, quiénes son los acreedores nominalmente hablando, cuánto es el monto de sus créditos y cuál es el tipo de preferencias o privilegios, todo lo cual lo ha dicho el juez en la sentencia de verificación del artículo 36, el deudor tiene la posibilidad de clasificar y agrupar a sus acreedores en categorías conforme el mecanismo del artículo 41 de la ley concursal. Una vez que el deudor efectúa esta propuesta, el paso siguiente es el informe general del síndico del artículo 39. El informe general del síndico, que como su nombre mismo lo indica, es un informe global sobre toda la situación del deudor concursado a través de 8 o 9 capítulos que regula ese artículo 39. El síndico realiza una verdadera tarea de auditoría contable sobre la realidad de la empresa, analizando la cesación de pago, la composición del activo y sus eventuales valuaciones, incluyendo bienes intangibles, la determinación de su pasivo, tanto el verificado como los potenciales. Luego analiza los balances, analiza los libros de contabilidad del deudor, analiza y determina la fecha probable de la cesación de pago. También opina sobre la propuesta de categorización que el deudor efectuó días judiciales antes en el expediente y otros elementos que la ley estima importantes a los fines de conocer globalmente, en forma genérica, la situación de ese deudor concursado. Artículo 39, Informe General del Síndico, cuya fecha de presentación, si los plazos se cumplen acabadamente, también estuvo fijada en la sentencia de apertura del artículo 14. Y después viene una apertura de un periodo de tiempo de observaciones a ese informe general del síndico que está regulado en el artículo 40 de la ley, donde el deudor, acreedores y eventuales terceros pueden discrepar con la opinión técnica del síndico en ese informe general, presentando observaciones que, como lo dice la propia ley, se agregan sin sustanciación, es decir, son simplemente agregadas al expediente para tener
para ser tenidas en cuenta en un momento posterior del proceso. Y llegamos al eslabón final de este periodo informativo, que es la sentencia de categorización de acreedores. El juez, conforme al artículo 42, debe pronunciarse sobre la categorización de acreedores, receptando o no la propuesta efectuada por el deudor oportunamente y valorando, por cierto, la opinión del síndico sobre este tema vertida en el informe general. Esta sentencia de categorización nos pone fin al periodo informativo. Repito entonces, comprendido con todo este desarrollo interno que he especificado para ustedes, desde la sentencia de apertura del artículo 14 hasta la sentencia de categorización del artículo 42 de la Ley de Concurso. Se cierra así el periodo informativo. Avancemos un paso. Si seguimos en un concurso exitoso, devendrá a continuación lo que se denomina el periodo de exclusividad o periodo de negociación de la propuesta de acuerdo del deudor con el conjunto o las mayorías necesarias de sus acreedores. ¿Por qué se denomina periodo de exclusividad? En primer lugar, esta tercera etapa del proceso concursal. Porque el deudor, y solo él, es el que está habilitado para negociar con los acreedores su propuesta de acuerdo, es decir, su propuesta de moratoria. La propuesta de acuerdo, en definitiva, recordarán ustedes de la clase inicial, son las nuevas condiciones de monto, plazos, intereses, modalidades que el deudor le efectuará a su pasivo para superar su estado de cesación de pago. Eso se denomina técnicamente propuesta de acuerdo preventivo. Y el deudor la negocia, la concierta o no con sus acreedores en este periodo de tiempo que se llama periodo de exclusividad, que está comprendido, como lo dije hace unos minutos, entre la sentencia de categorización del artículo 42 de la Ley Concursal y el fin del periodo de exclusividad establecido por el juez en la sentencia de apertura. Esta etapa básicamente se caracteriza por la extrajudicialidad. La mayor parte de su desarrollo no transcurre en tribunales, no transcurre ante el juez del concurso ni en el proceso concursal. Transcurre en la administración de la empresa, transcurre en los bufetes o los despachos de los abogados que representan a los acreedores, en las escribanías donde debe concurrirse a certificar las firmas y los instrumentos, en las negociaciones que en forma presencial o remota ese deudor realizará con sus acreedores para obtener las conformidades que le permitan aprobar el acuerdo. Y aquí efectuamos entonces un par de aclaraciones. En primer lugar, la propuesta de acuerdo del deudor, la propuesta de acuerdo preventivo del deudor, es en realidad una oferta de pago. ¿Qué quiere decir esto? Que el deudor ofrece pagar a sus acreedores con determinadas modalidades, que repito, generalmente combinan un determinado plazo de pago en anualidades, semestres o mensualidades, determinado porcentaje de las cuotas y un determinado interés, llegado el caso, sobre los montos ofrecidos. Esa propuesta de acuerdo preventivo debe el deudor exteriorizarla en el plazo que establece el artículo 43 de la Ley de Concurso en el expediente, para que todas las conozcan, para que tenga una publicidad de gaomes, y entonces el deudor se encuentra habilitado para negociar la misma con sus acreedores. Dijimos hace un minuto, la propuesta de acuerdo es una oferta. ¿Y los acreedores qué deben expedir? La aceptación, que se denomina técnicamente conformidad. O sea que la estructura de nuestra propuesta de acuerdo preventivo en nuestra Ley Nacional 24.522 es de base contractual. ¿Qué quiere decir esto? Que existe por un lado una oferta efectuada por el deudor en la propuesta de concordato y una aceptación efectuada por los acreedores a través de un instrumento individual que se llama conformidad. Con ello se cierra el acuerdo entre el deudor y cada acreedor, tendiente a obtener la aprobación del concordato. Es un tema que todavía no hemos visto, pero que ustedes tienen que tener en claro que está este concordato, este acuerdo, esta negociación entre el deudor y sus acreedores,
sobre una base contractual, debe estar orientado o tendiente a ofrecer, a obtener la conformidad de un determinado número de acreedores que representen un determinado capital, digamos, con sus votos. Esas son las mayorías necesarias para la aprobación del acuerdo. Esas mayorías son determinadas mayorías en materia nominal de acreedores, que es la mayoría simple o la mitad más uno de sus acreedores individualmente considerados, y 50%, si me permiten, de acreedores que expresan conformidad deben representar a su vez 2/3 del capital computable verificado. O sea, del pasivo quirografario, el 50% de los acreedores deben representar el 66% del monto del pasivo verificado. Si el deudor reúne estas dos mayorías, que son concurrentes, obtendrá la aprobación de su concordato, o sea, de su acuerdo preventivo. Para todo ello transcurre el periodo de exclusividad o de negociación, que, repito, es de base, es esencialmente extrajudicial. Ahora bien, a raíz justamente de esta extrajudicialidad relevante, la ley ha previsto una audiencia a la cual se denomina audiencia informativa, que está establecida en el artículo 43 de la ley y que debe celebrarse 5 días hábiles judiciales antes del fin del periodo de exclusividad. En realidad se trata de un acto judicial de cumplimiento espontáneo, no existe obligación de concurrencia, pero digamos, si alguien quisiera concurrir, fundamentalmente deudor, sindicatura y algún acreedor interesado, el sentido que tiene es poner en conocimiento anticipado al juez, que dentro de 5 días ya tendrá cerrado el periodo de exclusividad y definidas las mayorías, sobre cómo viene el deudor manejando este periodo de exclusividad y qué grado de adhesión o de adhesiones viene obteniendo tendientes a la aprobación del concordato. En realidad, entonces, se trata de una judicialización relativa o temporaria para que el juez vaya visualizando lo que puede ser o no el desenlace de este proceso concursal preventivo. Muy bien, celebrada con los que asistieren esta audiencia informativa, 5 días hábiles después termina el periodo de exclusividad y el deudor que ha venido negociando el acuerdo con sus acreedores debe presentar hasta el día de vencimiento del periodo de exclusividad o antes, si así lo quisiere y hubiera obtenido ya las mayorías, los votos, o sea, las conformidades obtenidas con las planillas que demuestren que esas conformidades que él está presentando al juzgado representan la mayoría simple de sus acreedores con 2/3 del capital computable reunido en esas conformidades. O sea, repito, entonces, el deudor negoció, obtuvo o no las conformidades y las que hubieran sido obtenidas deben ser presentadas al juzgado como prueba de ello hasta el vencimiento del periodo de exclusividad o antes, porque es un plazo final procesal, si ya lo hubiera obtenido con anterioridad. Generalmente el deudor acompaña entonces una carpeta o bibliorato con todas las conformidades obtenidas de sus acreedores, más un planillado que demuestre, repito, que ha reunido las mayorías necesarias exigidas por la ley para la aprobación de su acuerdo. Esas conformidades, sobre lo cual volveremos después, son instrumentos privados emitidos por cada acreedor o por sus representantes con firma certificada ante escribano público. Muy bien, con el fin de la exclusividad termina la tercera etapa del proceso concursal. Y comienza, por cierto, la cuarta. La cuarta, a la cual le hemos denominado fase o etapa de homologación del acuerdo preventivo, que comienza con el fin de la exclusividad y terminará con la sentencia de homologación de concordato del artículo 52 de la Ley de Concurso. El artículo 52 de la Ley de Concurso regula la sentencia homologatoria del concordato. Pero para llegar a ella, esta fase o periodo denominado de homologación del acuerdo transcurre por un periodo o etapas intermedias de publicidad y de eventuales observaciones. ¿A qué me estoy refiriendo?
ya lo van a ver oportunamente, pero digamos, luego de vencido el periodo de exclusividad y cuando el deudor ha presentado las conformidades exigidas por la ley, el juez tiene que dictar una sentencia a tenor del artículo 49, estimando o anunciando que en este proceso se encuentran reunidas las mayorías necesarias para la aprobación del concordato. Resolución que no tiene una publicación de edictos ni una notificación personal, que como lo dice la norma se notifica Ministerio Legis, que quiere decir en el propio expediente el día que se exterioriza esa resolución por parte del juzgado. ¿Y por qué es importante esta resolución? Porque ya anuncia a propios y extraños que estamos ante un proceso eventualmente exitoso que está transcurriendo la última etapa hasta la homologación del concordato. Pero como en esa negociación eventual o en la instrumentación de la negociación se pueden haber producido actos lesivos a los intereses de los acreedores, la ley, como no podría ser de otra manera, prevé un periodo de observaciones o impugnaciones. Es decir, transcurre a continuación una fase en la cual, de acuerdo al artículo 50 y por las causales que allí están establecidas, se pueden establecer, acreedores pueden efectuar observaciones o impugnaciones a la homologación del acuerdo, básicamente referidas a negociaciones incompatibles que haya podido efectuar el deudor con los acreedores o a la ausencia de las mayorías necesarias para la aprobación del acuerdo, o bien también, y suele ser muy común, que las conformidades presentadas tengan irregularidades formales desde el punto de vista de quien la expidió o la suscribió y también desde el punto de vista de las certificaciones o legalizaciones de firma o validamiento de las representaciones llegado el caso. Todos estos aspectos pueden ser materia de observaciones o impugnaciones, que si se dedujeran, tramitarán por vía incidental en forma previa a la homologación del concordato. Son, por ende, trámites que van a tener una circunstancia impeditiva o suspensiva del plazo homologatorio, del íter homologatorio, y que se van a sustanciar con los interesados, o sea, con los impugnantes u observantes, con el deudor, obviamente, porque él está interesado en sostener la validez de su acuerdo, y eventualmente con la sindicatura dictaminante a los fines de corroborar o no aspectos numéricos o materiales que eventualmente pudieran estar discutidos en esta circunstancia. Cuando termina el trámite incidental y eventualmente con las pruebas pertinentes sobre estas observaciones, llegamos al estado de dictar sentencia. Llegamos al momento previsto por el artículo 52 de la Ley de Concursos, que es el artículo que regula en nuestro digesto las condiciones y lo que debe analizar el juez para homologar un acuerdo preventivo. Si estamos, por supuesto, ante un resultado exitoso del concurso, este juez, para dictar la sentencia homologatoria, si hubo observaciones, las tendrá que haber desechado o analizado con un sentido negativo. Y si no lo hubo, a su vez tiene responsabilidades de la ley establecidas en el propio artículo 52, que ya estudiaremos en su momento, para analizar la conveniencia, el mérito, la eficacia y las condiciones del acuerdo. Si todo esto resulta favorable al deudor, el juez dictará una sentencia a tenor del artículo 52, homologando el acuerdo preventivo ofrecido por el deudor a sus acreedores. Y esta homologación, esta sentencia homologatoria del acuerdo preventivo va a tener la virtualidad de transformar ese acuerdo privado con un régimen de mayoría en un acuerdo observable erga omnes por todo el pasivo quirografario, incluso por los disidentes, aquellos que votaron por no o que simplemente no expidieron su conformidad, y va a ser una forma de pago a la cual se van a agregar también todos los que ingresen a posteriori al pasivo concursal, como son los acreedores con verificación tardía de crédito o los acreedores que vienen discutiendo la sentencia verificatoria del juez a través de la vía de revisión del artículo 37 de la ley concursal. O sea, entonces, que esta sentencia homologatoria va a tener una matriz comprensiva de la totalidad del pasivo presente y futuro de ese deudor concursado, siempre que encontremos en ellos, por supuesto, la calidad de acreedores concurrentes.
que ya explicamos a tenor del artículo 125 cuando analizamos la verificación crediticia. Esa oponibilidad universal erga omnes será entonces hacia todo el pasivo, y dentro de sus características más importantes que hoy deben tener ustedes en cuenta en esta clase está el efecto novativo del acuerdo homologado. Quiere decir entonces que la sentencia homologatoria del acuerdo tiene un efecto de novación con respecto a las obligaciones y créditos originarios, lo que preexistían a la petición del deudor en concurso preventivo. A partir de ahora hay una nueva obligación, nueva y distinta, con nuevas condiciones, nuevos plazos, nuevos intereses y nuevas modalidades, a los cuales la sentencia homologatoria le ha dado oponibilidad universal para todos los acreedores concurrentes en este proceso. Con esa sentencia homologatoria se cierra la cuarta etapa o penúltima etapa del proceso concursal, a la cual hemos definido como fase o periodo de homologación del acuerdo. Dictada la misma, y siempre en esta secuencia exitosa del proceso concursal, se abre la quinta y última etapa de este proceso, que se denomina fase o etapa de cumplimiento del acuerdo homologado, y que nace con la sentencia homologatoria del acuerdo y eventualmente finalizará cuando el concurso exitoso termine y el juez pueda dictar entonces, a tenor del artículo 59, una sentencia de conclusión del concurso preventivo por cumplimiento total del acuerdo homologado. Repasen el largo nombre, la larga denominación correcta que tiene este fallo trascendental para la vida del deudor concursado. Sentencia de conclusión del concurso preventivo por cumplimiento total del acuerdo homologado. ¿Por qué remarco en mis palabras la palabra total? Porque no cabe hablar de cumplimiento parcial. Si hay cumplimiento parcial, habrá algo que veremos después que se llama incumplimiento, y entonces habrá quiebra indirecta. El único modo de conclusión exitosa de un proceso concursal preventivo es el cumplimiento total del acuerdo, o sea, el acreditar en el expediente que ese deudor ha logrado pagar a todos sus acreedores concurrentes, los de la sentencia del artículo 36, los de las verificaciones tardías y eventualmente los de las revisiones exitosas, con una forma de pago, con una nueva modalidad que es el acuerdo preventivo. Todo eso transcurre en esta quinta y última etapa del proceso concursal. Ustedes se preguntarán entonces sobre su duración temporal, me imagino. Bueno, la duración temporal de esta etapa tendrá la duración del acuerdo, o sea, durará los meses, semestres o anualidades que el deudor ha formulado en su propuesta de acuerdo como plazo de pago. O sea, repito, tendrá la extensión temporal del plazo de pago que el deudor ha estipulado en su propuesta de acuerdo. Y vuelvo a repetir, se extiende entre dos sentencias: la de homologación del concordato, que comienza con los efectos novatorios y a devengar entonces los plazos de cumplimiento, y una sentencia que le pone conclusión al proceso, que es la sentencia conclusiva del concurso preventivo por cumplimiento total del acuerdo. Esta fase o esta etapa es básicamente extrajudicial, porque generalmente el deudor paga en la sede de la administración de la empresa o de acuerdo a las modalidades que lo ha acordado así con los acreedores. No son pagos que se exteriorizan judicialmente ni se hacen a través del expediente, lo cual sería impropio. Son pagos que el deudor debe efectuar con sus propias reservas, con sus propios ahorros o previsiones financieras para poder cumplir esta moratoria judicial homologada por la sentencia del artículo 52. Ello ocurre durante un periodo de tiempo determinado, generalmente varias anualidades, porque el deudor en crisis necesita de varios semestres o varios años para poder recomponer su finanza y pagar sus deudas vencidas anteriores. Durante ese periodo de tiempo, en la sentencia del artículo 52, justamente para control o para de alguna manera información periódica de cómo transcurre la misma, el juez dispone algunas medidas previstas en la ley o pretorianas, según su propio criterio, de control y vigilancia del cumplimiento del acuerdo, que podrá estar devenido en
un comité de acreedores de control establecido ad hoc para ese fin, o bien la propia sindicatura que preserva sus funciones y continúa en funciones hasta la sentencia conclusiva propiamente dicha. El porqué de la continuidad de la labor de la sindicatura es muy sencilla, porque es el que más conoce la situación de la empresa luego de los meses o años en que ha venido desempeñándose como órgano concursal, y a su vez es el que tiene que estar hábil y atento, porque si durante la etapa de cumplimiento del acuerdo se produjera una eventual nulidad o un incumplimiento, dos circunstancias que implican quiebra indirecta en esta fase del proceso, será ese síndico que tendrá que asumir las tareas propias de la quiebra liquidativa posterior. Entonces, ya resumiendo y con un sentido conclusivo, si el concurso preventivo es exitoso, finalizará algún día, allá lejos y después de un buen tiempo, con una sentencia de conclusión por cumplimiento total del acuerdo. Eso se acreditará, por cierto, con informes contables, con los comprobantes de pago, los recibos pertinentes, las transferencias bancarias, en fin, cualquiera haya sido la modalidad que se adopta para el pago respectivo. Y deberá ser seguramente auditado por la sindicatura y dictaminado por el comité de control. Todos órganos que le van informando al juez sobre la normalidad o anormalidad de este concurso en esta etapa que es clave para su desarrollo. Porque el deudor puede haber obtenido, piénsenlo ustedes, con algunas promesas y alguna credibilidad comercial residual, una forma de pago a la cual los acreedores han adherido como única opción tendiente a evitar la quiebra. Pero luego ese deudor, por circunstancias externas o internas, a lo mejor no puede reunir los recursos financieros necesarios para el cumplimiento de esa forma de pago, y de pronto nos encontramos con un incumplimiento concursal y una quiebra indirecta. Circunstancia bastante común en los procesos concursales, donde su fracaso está determinado por la imposibilidad de pago, una segunda imposibilidad de pago, porque ya hubo una anterior, cuando él pidió su concurso preventivo confesando cesación de pago, y acá hay una segunda ya de la moratoria homologada. Muy bien, estimados alumnos, estimados presentes en esta clase, hemos tratado de desarrollar en forma teórica, discursiva, las 5 etapas por las cuales transcurre un proceso concursal exitoso. Proporcionaremos en las próximas horas, en los próximos días, pero en el curso de esta semana, los gráficos que permitan interpretar más adecuadamente la teoría expuesta en esta clase, en la idea de que ustedes tengan la comprensión lineal del desarrollo del proceso, desde un momento inicial, que es la petición concursal en mesa de entrada de tribunales, hasta un momento final conclusivo exitoso, la conclusión del concurso por cumplimiento de la moratoria o de la propuesta de acuerdo. Espero haya sido entendible y nos veremos entonces en el próximo segmento de esta clase en el desarrollo de nuestro programa. Muchas gracias, hasta pronto.